Solo soy una persona con conocimientos básicos en computación. Sin embargo, me he encontrado este sitio por casualidad y me ha parecido un buen lugar para contar la siguiente historia. La mayoría de la familia, por parte de mi papá, son de campo, pues el único que logró terminar sus estudios fue mi padre, quien justo ahora es un médico con buena reputación. Sin embargo, cada año vamos a visitar el campo, y de paso a un primo de mi padre, de nombre José. Aunque no lo visitamos seguido, no porque no nos guste, ya que cuenta con una choza bastante cómoda y bonita a decir verdad. También la vista es muy hermosa, pero lo que en verdad nos dificulta visitar al buen primo José es el camino que tenemos que recorrer para llegar a donde su casa, pues aparte de ser un camino bastante largo, ni siquiera se podría considerar que es una carretera, pues es un camino que se ha formado con el pasar de los animales y del tiempo, así que es muy difícil recorrerlo, incluso en una camioneta como la que nos llevaba mi papá. Sin mencionar que el camino es bastante estrecho, pues si dos vehículos se encontraran recorriendo el mismo camino, pero en direcciones contrarias, uno de los vehículos tendría que echarse en reversa, para que así pudiesen continuar con su viaje. Aunque esto último es bastante extraño que suceda, pues como lo mencioné, no es un lugar que sea muy visitado. Una vez que llegamos a donde el primo José, nos abrió la puerta de su cabaña y nos invitó a pasar mientras su esposa María preparaba algo de comida. Además, mi papá comenzó a tener plática con José. Entre la plática salió el tema de un accidente que había sucedido en el campo, pues nos dio la espalda y se levantó su camisa. Fue entonces cuando pudimos ver que José contaba con múltiples cicatrices en su espalda. Aunque lo extraño era que las cicatrices apuntaban a que habían sido causadas por quemaduras. Seguido de mostrarnos sus marcas en la espalda, José nos dijo que si no nos habían comentado nada en el pueblo acerca de su accidente, pues todos pensaban que se había caído del caballo, y justo cuando acabó esta última palabra, José cambió un tono serio en su voz y nos dijo: aunque todos crean que me caí del caballo, eso no fue lo que realmente me sucedió, y prefiero que se mantenga así. Fue entonces que yo comencé a insistirle al buen primo que me contara lo que realmente le había sucedido, pues desde que tengo memoria me han dado mucha curiosidad todo tipo de historias. Como estábamos mis papás y yo con José, este se negó a seguirnos contando, pues según sus propias palabras, dijo que no quería que se nos complicara nuestro camino de regreso. No lograba entender bien lo que quería decir, así que hubo un cambio de tema de conversación. En eso llegó María a decirnos que la comida ya estaba lista, y mis padres se adelantaron en la mesa. Yo les dije que los alcanzaría en unos minutos, pues en ese momento José me había dicho que me había visto con mucho interés en la historia y que me la iba a contar, pero que no quería que mi papá la escuchara, pues era probable que de camino de regreso se pusiera nervioso, pues ya sabía cómo se ponía con esas historias. Además, me pidió que por favor no le comentaran nada. Yo le dije que estaba bien, que no le iba a comentar nada a mi padre. José me dijo que estaba bien y comenzó a contarme la historia, la cual comenzaba con una tarde en el campo bastante normal. Ya casi oscurecía, así que ya casi era hora de cenar. Sin embargo, María le había comentado que faltaban hacer unas compras para la casa, a lo que José le dijo que iría, pues como ya casi estaba oscureciendo, seguramente lo iba a agarrar la noche en pleno camino, ya que para llegar al pueblo, José necesitaba atravesar el camino que mencioné en un inicio. Y en la noche, sin exagerar, apenas se puede ver algo. Además, José no cuenta con un vehículo, y por lo tanto, en lo único que se puede mover es en su fiel caballo,
Así que aunque María le dijo que no saliera ya a esas horas, José le dijo que no se preocupara, que llevaría una linterna consigo para poder ver bien el camino y no perderse durante la noche. Aunque María se negó en varias ocasiones de que el primo José fuera al pueblo por esas horas, y no solamente porque se pudiese perder, sino porque también se habían dado rumores de ladrones en el camino o animales salvajes. El buen José sabía que necesitaba hacer esas compras, sin importar la situación, así que sin discutirlo más, tomó solo una linterna, montó su caballo y salió cabalgando rumbo al pueblo, pues además de todo, José me añadió que esa noche habría luna llena, y por lo tanto estaría el camino iluminado, y seguramente no necesitaría la linterna. Así que siguió su camino. Me comentó que lo que sí le causaba preocupación era que le saliera algún bandido o ladrón, pero independientemente de eso, no había nada más de qué preocuparse. Me dijo que habrían pasado unos 20 minutos desde que salió de su cabaña, y que calculaba llevar al menos la mitad del recorrido para llegar al pueblo, cuando de pronto, a lo lejos, justo en el camino, comenzó a ver lo que parecía una silueta, aunque lo que le pareció extraño fue que la silueta no era de gran tamaño. Así que se acercó más y me dijo que a simple vista no podía creer lo que era, pues me juró que lo que en realidad era esa silueta era una niña de aproximadamente 9 años de edad. Entonces José me dice que trató de hablar con ella, pues comenzó a hacerle preguntas, si se encontraba perdida, vivía cerca, o si sabía dónde encontrar a algún familiar. A lo que la niña no respondió a ninguna de sus preguntas. Simplemente se encontraba con la cabeza mirando hacia abajo y temblando, pues hacía frío. José decidió llevarla consigo al pueblo, pues temía que también le pudiese pasar algo a la niña. Entonces le pidió que subiera al caballo y le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Justo cuando la niña subió al caballo, abrazó a José por la espalda y recargó su cabeza en la espalda de este mismo. José no dijo nada, pues pensó que estaba muy asustada, así que siguió rumbo al pueblo en su caballo. Aunque algo que iba notando es que con el pasar del camino, el caballo iba bajando la velocidad, a lo que José trataba de que volviera a la velocidad que llevaban. No dio resultado alguno, cuando la velocidad ya era tan baja que el caballo se quedó en total parada. José le dijo a la niña que no se preocupara, que estas cosas a veces pasaban, pero que en poco tiempo ya iban a llegar al pueblo. Justo en ese momento, la niña por primera vez habla y le dice a José: comienza a rezar todo lo que te sepas, porque justo ahora tú te vienes conmigo. Sin embargo, José me cuenta que la voz de esa niña no era una voz normal, pues no era ni de un adulto ni de un niño, sino que simplemente era una voz que jamás había escuchado anteriormente. Además, había comenzado a llenarse los alrededores de un olor a azufre que era bastante notable. Seguido de esto, trató de poner en movimiento al caballo, pero seguía sin querer moverse. Y fue cuando José se dio cuenta de que la razón por la que el caballo no se movía era porque justo detrás suyo, lo que parecían ser los pies de la niña, se habían estirado hasta el punto de clavarse en el suelo, lo que impedía que el caballo avanzara. José sin duda alguna supo que eso no era algo normal, y comenzó a rezar todo lo que había escuchado en iglesias, por algún amigo católico, o incluso en algún programa. Rezaba todo lo que recordaba, y cada que terminaba una oración, la niña simplemente se echaba a reír a carcajadas, mientras le decía: esa ya me la sé. El buen José cada vez se quedaba sin ideas, hasta que en un pequeño momento recordó lo que parecía ser una melodía que cantaba su abuela para que durmiera. Fue entonces que cuando acabó de recitar la oración de su abuela, que la niña dejó de reír de repente y le dijo: te salvas, porque esa no me la sé. En ese momento la niña, o lo que fuese esa cosa, dejó de anclar al caballo y soltó a José,
para luego desaparecer entre la oscuridad. Después de que ya no había rastro alguno de la niña, el buen primo sin pensarlo aceleró con el caballo, hasta finalmente llegar al pueblo donde todas las personas que lo miraban quedaban extrañadas, pues todas le mencionaban que justo en su espalda llevaba quemaduras. De inmediato, un amigo de José, que vivía en el pueblo, se acercó a ayudarlo y le preguntó por lo que acababa de ocurrir. Así que para no generar un escándalo grande, solamente dijo que se había caído del caballo. A lo que el amigo de José fue a revisar al caballo para llevarse entonces la sorpresa de que el caballo apenas llegando al pueblo había muerto, pues sus patas traseras estaban calcinadas completamente. José no quiso llegar más a fondo de todo, así que le pidió a su amigo que por favor no divulgara nada de lo que había visto, y que además le iba a solicitar el favor de llevarlo de regreso a su cabaña, pues ya no tenía cómo regresarse. Además de que su amigo contaba con un vehículo, todo sería más rápido. El amigo de José aceptó llevarlo de regreso. Además de dejarlo en su cabaña con todas sus compras, le contó a María todo lo que había sucedido, y ambos tuvieron una larga conversación durante esa noche, pues desde entonces José no ha vuelto a recorrer el camino cuando oscurece. Cuando José terminó de contarme la historia, me dijo que confiaba en que no le contaría nada de esto a mis padres, y yo le dije que no tenía por qué preocuparse. Pero ahora que voy de regreso en el auto con mis padres, me pongo a pensar en esa historia, pues el camino ya está oscuro, y a veces puedo jurar que veo una silueta entre los árboles. A veces creo que es solo mi imaginación, pero lo que me genera más miedo de la historia es no saber qué rezar o decir si esa niña llegase a abordarnos, pues cuando le pregunté al buen José por la oración que había dicho, simplemente me respondió: de nada sirve que te la diga, porque esa ya se la sabe.